El viento helado atraviesa las piedras agrietadas del palacio abandonado. Los muros que una vez brillaron con oro y marfil, ahora se desmoronan bajo el peso del tiempo y la venganza. En una celda húmeda, una figura encorvada tiembla sobre paja podrida. Sus manos, que alguna vez sostuvieron cetros y firmaron decretos de muerte, ahora rasguñan las paredes de piedra hasta sangrar. La mujer que fue terror de reyes y adorada como diosa, yace en sus propios excrementos. Su cabello, antes perfumado con aceites de Persia, cuelga grasiento y lleno de piojos. El silencio es absoluto. Ni siquiera los guardias se acercan ya. El olor a muerte impregna cada rincón de la mazmorra donde la reina espera su fin. Sus labios agrietados murmuran nombres de amantes muertos, cientos de nombres, todos ejecutados por su propia orden después de una sola noche de pasión. La luz de una antorcha lejana dibuja sombras danzantes en los muros. Las sombras parecen burlarse de quien una vez dominó el mundo conocido con puño de hierro. Su respiración es laboriosa. Cada exhalación suena como un lamento. El frío penetra hasta sus huesos mientras recuerda el calor de los cuerpos que una vez la rodearon. La mujer que construyó jardines colgantes y ciudades enteras ahora no puede levantarse de su lecho de paja. Sus piernas, debilitadas por años de excesos, ya no la sostienen. Un grito ahogado escapa de su garganta. No hay nadie para escucharlo. La soledad es su única compañía en estos últimos días de agonía. Las ratas corren entre sus pies descalzos. Ella ya no tiene fuerzas para espantarlas. Son las únicas criaturas que no la temen. El agua gotea constantemente desde el techo. Cada gota marca el tiempo que se agota, el tiempo de una vida que cambió el curso de la historia. Sus ojos, antes brillantes como esmeraldas, ahora están opacos y hundidos. Miran hacia la nada mientras su mente vaga entre recuerdos de gloria y horror. La corona que llevó durante décadas descansa ahora en la cabeza de sus enemigos. El trono que defendió con sangre está ocupado por quienes juraron destruir su memoria. El olor a muerte se intensifica. Su propio cuerpo comienza a pudrirse antes de morir. La carne que fue objeto de deseo de miles ahora se descompone lentamente. Un gemido escapa de sus labios. Es el sonido de una mujer que lo tuvo todo y lo perdió por su propia crueldad desmedida. El eco de sus pasos en mármol ha sido reemplazado por el arrastrar de sus pies sobre piedra áspera. Ya no camina, se arrastra como una bestia herida. Las joyas que adornaron su cuerpo fueron arrancadas por sus captores. Las cicatrices en su piel cuentan la historia de su caída violenta del poder absoluto. Sus manos tiemblan mientras intenta recordar cuántos hombres murieron por su placer. 100 en una sola noche, 1000 en un año, 10.000 en una década. La oscuridad la envuelve como un manto. Pronto será eterna. Pronto se unirá a todos aquellos que mandó ejecutar por capricho. ¿Cómo llegó hasta aquí la mujer más poderosa de Mesopotamia? ¿Cómo cayó tan bajo quien una vez fue llamada la encarnación de Ishtar en la tierra? Se esta história te interessou, não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar like. Diz de qual cidade você está nos assistindo. Seguimos el año 850 a.C. Mesopotamia arde bajo el sol implacable, mientras los imperios se devoran entre sí como bestias hambrientas. Asiria domina desde las montañas del norte hasta los pantanos del sur. Su capital, Nínive, es el corazón de un imperio construido sobre sangre y terror. En este mundo de guerra perpetua nace una niña destinada a superar en crueldad a todos los reyes anteriores. Su nombre, Semíramis. Los cronistas posteriores inventarán 1000 historias sobre su origen, que fue hija de la diosa Derceto, que nació de palomas sagradas,
que las aves la alimentaron en el desierto. La verdad es más simple y más brutal. Semíramis nació en una familia noble asiria con conexiones en la corte real. Desde niña demostró una inteligencia fría que helaba la sangre a quienes la conocían. Sus ojos verdes analizaban a las personas como un cazador estudia a su presa. Los 12 años ya manipulaba a los sirvientes para obtener información sobre los nobles. En los 15 había aprendido todos los secretos sucios de la corte. Su belleza creció al mismo ritmo que su astucia. Los hombres la deseaban, pero ella los usaba como herramientas desechables para sus planes. El rey Shamshi-Adad gobernaba a Siria con mano férrea. Su hijo, el príncipe Adad-Nirari, sería el próximo en el trono. Semíramis comprendió que el camino al poder absoluto pasaba por el lecho real, pero no se conformaría con ser una concubina más. Utilizó su red de espías para descubrir las debilidades del príncipe, sus miedos, sus deseos secretos, sus humillaciones de la infancia. Cuando finalmente se presentó ante Adad-Nirari, no lo sedujo con su cuerpo, lo conquistó con su mente. Le susurró estrategias militares que nadie más conocía. Le reveló conspiraciones que amenazaban su vida. Le prometió un poder que ni su padre había imaginado. El príncipe quedó prendado no solo de su belleza, sino de su capacidad para leer las intenciones de los enemigos como si fueran pergaminos abiertos. Semíramis se convirtió en su consejera personal antes de convertirse en su amante. El sexo era solo otra arma en su arsenal. Cuando Shamshi-Adad Picto murió, Adad-Nirari III ascendió al trono con Semíramis a su lado como reina consorte. Pero ella no estaba satisfecha con ser la mujer detrás del trono. Quería ser el trono mismo. Comenzó a tomar decisiones militares en nombre de su esposo. Sus estrategias eran brillantes y despiadadas. Ordenó masacres preventivas de tribus rebeldes. Mandó ejecutar a familias enteras por rumores de traición. Sus métodos funcionaban. El imperio se expandió bajo su influencia oculta. Los generales la temían más que al propio rey. Adad-Nirari III se volvió dependiente de sus consejos. Sin ella, no podía tomar ninguna decisión importante. Semíramis había logrado lo impensable, controlar un imperio sin llevar oficialmente la corona. Pero su ambición era infinita. El poder compartido no la satisfacía. Quería todo o nada. La oportunidad llegó cuando su esposo enfermó gravemente durante una campaña militar en el norte. Los médicos dijeron que viviría, pero quedaría débil e incapacitado para gobernar. Semíramis vio su momento. Una noche, mientras el rey deliraba con fiebre, ella entró en su tienda con una copa de vino especiado. Nadie vio exactamente qué pasó esa noche. Al amanecer, Adad-Nirari III estaba muerto. Semíramis salió de la tienda con lágrimas en los ojos y la corona en sus manos. Declaró que su esposo le había transferido el poder antes de morir. Los generales dudaron, pero no se atrevieron a desafiarla. Conocían su crueldad y su red de espías. Así comenzó el reinado de la mujer que sería recordada como la reina más sanguinaria de la historia antigua. La coronación de Semíramis se celebró con un río de sangre. 300 nobles que cuestionaron su legitimidad fueron ejecutados en una sola semana. Sus cabezas decoraron las murallas de Nínive como advertencia. El mensaje era claro. Desafiar a la nueva reina significaba muerte segura. Semíramis no perdió tiempo consolidando su poder interno. Creó una red de espías que penetraba cada familia noble, cada templo, cada regimiento militar. Ningún susurro escapaba a sus oídos. Ninguna conspiración florecía sin que ella lo supiera.
El terror se convirtió en su herramienta de gobierno más efectiva, pero los enemigos externos no tardaron en probar a la nueva reina. Los medos del este vieron una oportunidad en el cambio de poder. Lanzaron incursiones contra las fronteras asirias, esperando encontrar un reino debilitado por una mujer en el trono. Se equivocaron fatalmente. Semíramis demostró ser más cruel que cualquier rey anterior. Reunió un ejército de 100.000 hombres en tiempo récord. Su primera orden fue aterradora en su simplicidad: no tomar prisioneros. La campaña contra los medos duró 6 meses. Cada ciudad conquistada fue arrasada hasta los cimientos. Los sobrevivientes fueron empalados en estacas a lo largo de los caminos. Sus gritos agonizantes se escuchaban a kilómetros de distancia. Semíramis cabalgaba entre los moribundos, admirando su obra. Sonreía al contemplar el sufrimiento que había ordenado. Pero no era solo crueldad sin propósito. Cada atrocidad enviaba un mensaje a otros enemigos potenciales. Así terminarán quienes desafíen a Asiria. La estrategia funcionó. Tribus que habían planeado rebelarse se sometieron sin luchar. El miedo a Semíramis se extendió más rápido que sus ejércitos. Durante la campaña, algo más siniestro comenzó a manifestarse en su personalidad. Los placeres normales de la victoria ya no la satisfacían. Después de cada batalla, seleccionaba a los guerreros enemigos más atractivos para llevarlos a su tienda. Al principio, los generales pensaron que tomaba amantes como cualquier conquistador. Pronto descubrieron la horrible verdad. Los hombres que entraban en su tienda nunca salían vivos. Sus cuerpos aparecían al amanecer, violados y mutilados. Sus propios soldados comenzaron a murmurar: ¿qué clase de demonio habían puesto en el trono de Asiria? Pero las victorias militares silenciaban las dudas. Bajo su liderazgo, el imperio se expandía como nunca antes. Semíramis regresó a Nínive como conquistadora triunfante. Las calles se llenaron de oro saqueado y esclavos encadenados. Sin embargo, su hermano Damik-Adad había usado su ausencia para conspirar. Creía que una mujer no debería gobernar a Siria. Reunió a otros nobles descontentos en su palacio. Planeaban un golpe para cuando Semíramis bajara la guardia. Pero los espías de la reina habían infiltrado la conspiración desde el principio. Ella conocía cada detalle de sus planes. La noche de su supuesto triunfo, Damik-Adad organizó un banquete para los conspiradores. Celebraron prematuramente su futuro éxito. Semíramis llegó al palacio con una escolta de guardias leales. Las puertas se cerraron tras ella con un sonido final. Lo que siguió fue una masacre calculada. Los conspiradores fueron torturados durante horas. Antes de morir, Damik-Adad fue el último en fallecer. Semíramis personalmente le arrancó los ojos antes de degollarlo. Su cabeza se unió a las otras en las murallas de la ciudad. La traición familiar había sido castigada con ejemplar brutalidad. Pero esta victoria tuvo un costo inesperado. Al matar a su hermano, Semíramis cruzó una línea que no tenía retorno. La sangre de su propia familia manchó sus manos. Los dioses, según los sacerdotes, no perdonarían tal sacrilegio. Los augurios comenzaron a volverse desfavorables. Los sacrificios no daban resultados positivos. Los templos murmuraban sobre maldiciones divinas. Semíramis respondió con más violencia. Ejecutó a los sacerdotes que hablaban de maldiciones. Nombró nuevos clérigos más sumisos. Pero algo había cambiado en el reino. Una sombra siniestra se cernía sobre el palacio real. La reina, que había conquistado enemigos externos, ahora enfrentaba una guerra invisible contra fuerzas que no podía controlar con espadas. 10 años después de su coronación, Semíramis gobernaba el imperio más vasto que el mundo había conocido.
Sus dominios se extendían desde las montañas de Armenia hasta los desiertos de Arabia. Babilonia se postraba ante ella. Egipto enviaba tributos para evitar sus ejércitos. Las ciudades-estado de Fenicia competían por su favor con regalos de oro y marfil. En Nínive construyó palacios que desafiaban al cielo. Sus jardines colgantes rivalizaban con los de Babilonia. El lujo y la opulencia no tenían límites, pero el poder absoluto había corrompido completamente su alma. Los placeres normales ya no la estimulaban. Necesitaba excesos cada vez mayores para sentirse viva. Sus harenes albergaban a los hombres más hermosos de todas las naciones conquistadas. Griegos de ojos azules, nubios de piel oscura, persas de cabellos dorados. Cada noche elegía nuevos amantes de entre centenares de candidatos. Su apetito sexual era insaciable y su crueldad en el lecho, legendaria. Los que la satisfacían vivían hasta el amanecer. Los que la decepcionaban morían antes de medianoche. Sus gritos de agonía se escuchaban por todo el palacio. Los sirvientes encontraban los cuerpos mutilados cada mañana. Algunos habían sido castrados vivos, otros desangrados lentamente. Todos mostraban signos de tortura extrema. Esta práctica macabra se volvió rutina durante años. Los harenes necesitaban reposición constante porque pocos hombres sobrevivían más de una semana. Los nobles comenzaron a esconder a sus hijos varones. Las familias ricas enviaban a sus herederos a tierras lejanas para protegerlos de la lujuria mortal de la reina. Pero Semíramis no se limitaba a la violencia sexual. Sus decisiones políticas se volvieron igualmente erráticas y sanguinarias. Ordenó la ejecución de gobernadores provinciales por infracciones menores. Mandó arrasar ciudades enteras por rumores de deslealtad. La paranoia dominaba cada decreto. Los generales que la habían servido fielmente comenzaron a morir en circunstancias sospechosas. Ella no toleraba que nadie acumulara poder o prestigio. Independiente, su propio hijo, Ninjas, creció aterrorizado por su madre. A los 17 años había presenciado tantas atrocidades que apenas podía dormir sin pesadillas. La relación entre madre e hijo se volvió tóxica. Semíramis veía en él una amenaza futura a su poder. Ninjas la consideraba un monstruo que había que detener. Los sacerdotes de Marduk comenzaron a predicar que los dioses habían maldecido a Asiria por los crímenes de su reina. Las cosechas fallaron 2 años consecutivos. Una plaga misteriosa mató a miles de cabezas de ganado. Los ríos se tiñeron de rojo sin explicación aparente. Los signos divinos eran inequívocos. Semíramis respondió, ejecutando a los sacerdotes rebeldes y nombrando clérigos que proclamaran su naturaleza divina. Se declaró encarnación viviente de Ishtar. Exigió que se le rindiera culto como a una diosa. Templos dedicados a su persona se construyeron en todas las ciudades principales del imperio. Pero la población no creía en su divinidad. Veían solo a una tirana enloquecida por el poder que había perdido toda conexión con la humanidad. Las revueltas estallaron simultáneamente en 3 provincias. Los rebeldes gritaban que Asiria necesitaba un rey legítimo, no una reina demente. La represión fue brutal pero incompleta. Por cada rebelde ejecutado aparecían 2 más. El descontento se extendía como fuego en pasto seco. Los países vasallos comenzaron a retener tributos. Los embajadores extranjeros dejaron de presentarse en la corte. El aislamiento diplomático era evidente. Incluso sus espías más leales empezaron a cuestionar órdenes que consideraban locura pura.
La red de vigilancia que había construido se desmoronaba. Una noche, mientras violaba y torturaba a un joven príncipe de Urartu, Semiramis encontró un mensaje escondido en sus ropas. Era una carta de su propio hijo Ninjas dirigida a los generales leales. Los instaba a prepararse para actuar cuando llegara el momento oportuno. La traición suprema había llegado. Su hijo, su heredero, su propia sangre conspiraba para derrocarla. Semiramis sostuvo la carta con manos temblorosas mientras la sangre del príncipe se coagulaba en el suelo de mármol. El pilar central de su mundo acababa de romperse. La confianza familiar, el último vínculo que la unía a la humanidad, se había quebrado para siempre. El descubrimiento de la traición de Ninjas desató la paranoia final de Semiramis. Su hijo había cruzado la línea que separaba la lealtad familiar de la rebelión política. Esa misma noche ordenó la ejecución de 30 oficiales que habían servido bajo las órdenes de su hijo. Sus cuerpos fueron arrojados desde las murallas del palacio, pero Ninjas había desaparecido. Sus espías le habían advertido que su madre había descubierto la conspiración. Ahora se escondía en algún lugar del reino. Semiramis ofreció una recompensa de 1000 talentos de oro por la cabeza de su hijo. La cifra era tan alta que empobrecería el tesoro real. La búsqueda se extendió por todo el imperio. Soldados registraron casa por casa, templo por templo, cueva por cueva. Nadie estaba a salvo de la sospecha. Pero la población había perdido todo miedo. Protegían al príncipe rebelde como símbolo de esperanza contra la tiranía de su madre. Los errores de Semiramis se multiplicaron con cada decisión desesperada. Ejecutó a gobernadores leales por no encontrar a Ninjas en sus provincias. Mandó torturar a sacerdotes que negaban conocer el paradero del príncipe. Ordenó la muerte de familias enteras por rumores de complicidad. Cada atrocidad nueva creaba más enemigos. Los nobles que habían tolerado sus excesos por miedo ahora veían que la locura no tenía límites. Los generales veteranos comenzaron a desertar. Algunos huyeron a países enemigos, otros se unieron secretamente a la rebelión de Ninjas. El ejército, columna vertebral del poder asirio, se desmoronaba desde dentro. Regimientos enteros se amotinaron cuando recibieron órdenes de masacrar poblaciones civiles. Semiramis respondió creando una guardia personal de mercenarios extranjeros. Solo confiaba en soldados que no tenían vínculos familiares en Asiria. Pero incluso estos soldados pagados comenzaron a dudar. Las recompensas prometidas nunca llegaban. Los tesoros reales se agotaban en la búsqueda del príncipe. Las revueltas provinciales se coordinaron. Babilonia declaró su independencia. Media rompió el tratado de vasallaje. Fenicia suspendió los tributos. El imperio que había construido durante décadas se desintegraba en meses. Cada día llegaban noticias de nuevas ciudades que se rebelaban. Semiramis ya no salía de su palacio. Permanecía encerrada en sus aposentos privados, rodeada de mapas que mostraban territorios perdidos. Sus noches se volvieron orgías de violencia descontrolada. Torturaba a sus amantes con una crueldad que superaba todo lo anterior. Los gritos de agonía se escuchaban por todo Nínive. Los ciudadanos sabían que su reina había perdido definitivamente la razón. Una mañana, los cuerpos de 50 hombres fueron encontrados en el patio del palacio. Todos habían sido torturados durante horas antes de morir. Entre ellos había nobles, mercaderes, artesanos e incluso esclavos. Semiramis ya no distinguía entre rangos sociales en su sed de sangre. Los pocos cortesanos que quedaban huyeron de la capital. Nínive se convertía en una ciudad fantasma gobernada por una reina loca. Ninjas aprovechó este caos para reagrupar sus fuerzas.
Los generales leales se unieron a él abiertamente. Ya no necesitaban conspirar en secreto. Marchó hacia Nínive con un ejército de 20.000 hombres. Ciudades enteras se sumaron a su causa durante el avance. Los mensajeros llegaron al palacio, con noticias cada vez más desesperantes. El enemigo estaba a 3 días de marcha, luego a 2, finalmente a 1. Semíramis recibió estas noticias en su trono, rodeada de cadáveres de sus últimas víctimas. Su reino se reducía ahora a las murallas de su palacio. Sus mercenarios extranjeros la abandonaron cuando las monedas de oro se agotaron. Prefirieron huir antes que enfrentar al ejército rebelde sin pago. La noche antes del asedio final, Semíramis se encontró completamente sola. Ni siquiera sus sirvientes más leales permanecían a su lado. Caminó por los pasillos vacíos del palacio que había sido su fortaleza. Los ecos de sus pasos resonaban en la soledad absoluta. En su locura, comenzó a hablar con los fantasmas de sus víctimas. Veía sus rostros en cada sombra, escuchaba sus voces en cada gemido del viento. Al amanecer, las trompetas de ninjas sonaron frente a las murallas de Nínive. El asedio final había comenzado. La mujer que había dominado el mundo conocido enfrentaba ahora la llegada de su hora final, traicionada por todos y abandonada por los dioses. El asedio de Nínive duró apenas 3 días. Las murallas que habían resistido ejércitos extranjeros durante siglos cayeron sin lucha cuando los defensores abrieron las puertas. Los soldados de ninjas entraron en la capital sin encontrar resistencia. La población los recibió como libertadores, arrojando flores desde las ventanas. Semíramis observó la entrada del ejército rebelde desde la torre más alta de su palacio. Su hijo cabalgaba al frente portando el estandarte real que ella había deshonrado. No intentó huir, no negoció rendición, simplemente esperó en su trono, vestida con sus ropas más lujosas, mientras el sonido de los pasos se acercaba. Ninjas entró en el salón del trono acompañado por los generales, que habían servido a su madre. Todos desviaron la mirada al ver los cadáveres que aún decoraban el suelo. El encuentro entre madre e hijo fue gélido. Años de horror habían matado cualquier afecto familiar que pudiera haber existido entre ellos. «Has venido a reclamar lo que crees tuyo», dijo Semíramis sin mostrar emoción. Su voz sonaba hueca, como si hablara desde una tumba. «Vengo a terminar con la pesadilla que has creado», respondió Ninjas. Sus palabras cortaban como dagas afiladas. Los generales esperaban una confesión, lágrimas, súplicas de misericordia. Pero Semíramis no mostró ningún arrepentimiento por sus crímenes. En cambio, enumeró con frialdad sus conquistas militares. Recordó las victorias que había entregado a Asiria. Justificó cada masacre como necesidad política. «Fui la reina más poderosa que este mundo ha conocido», declaró con orgullo demencial. «Mis enemigos temblaban ante mi nombre desde el Indo hasta el Nilo». Ninjas ordenó que fuera encadenada inmediatamente. Los grilletes que habían sujetado a tantas víctimas ahora aprisionaban las muñecas de la ex reina. El juicio se celebró en la plaza principal de Nínive. Miles de ciudadanos se congregaron para presenciar la caída final de la tirana. Las acusaciones se leyeron durante horas. Asesinato de familiares, tortura sistemática, violación de leyes sagradas, profanación de templos, tiranía extrema. Los testigos desfilaron uno tras otro. Familiares de víctimas, soldados que habían presenciado masacres, sirvientes que habían limpiado sangre de los aposentos reales. Una anciana se levantó entre la multitud. Su hijo había sido ejecutado por Semíramis por el crimen de mirarla directamente a los ojos. «Esta mujer no es humana», gritó con voz quebrada.
Es un demonio que tomó forma humana para atormentar a los inocentes. La multitud rugió su aprobación. Piedras comenzaron a volar hacia la jaula donde estaba encerrada la ex reina. Ninyas tuvo que protegerla para completar el juicio. Los sacerdotes de Marduk declararon que los dioses habían retirado su protección de Semiramis. Sus crímenes habían ofendido tanto a lo divino como a lo humano. Testigos describieron las orgías de violencia en el palacio, las torturas nocturnas, los cuerpos mutilados que aparecían cada amanecer en patios y jardines. Un mercader de Fenicia relató cómo había visto ejecutar a 100 prisioneros de guerra por el entretenimiento personal de la reina durante un banquete. Semíramis escuchó todo en silencio. No negó ninguna acusación. No mostró remordimiento. Parecía ajena al horror que sus actos habían causado. Cuando le permitieron hablar en su defensa, solo dijo: «Hice lo que era necesario para mantener el poder. Un reino se gobierna con miedo, no con amor». Sus palabras provocaron gritos de indignación. La multitud exigía muerte inmediata. Algunos pedían que fuera torturada como ella había torturado a otros. Ninyas consultó con los generales y sacerdotes. La sentencia debía ser ejemplar, pero no podía convertirla en mártir de sus seguidores. La decisión final fue cruel en su simplicidad. Semíramis sería ejecutada al amanecer por decapitación. Su cuerpo sería quemado para que no quedara tumba que venerar. Pero antes de morir, sería marcada en la frente con hierro candente. El símbolo de la traición ardería en su carne para que todos supieran su naturaleza. La noche antes de la ejecución, Ninyas visitó por última vez a Bindoste, su madre, en su celda. Buscaba alguna señal de humanidad en la mujer que le había dado vida. ¿Sientes algo por los miles que mataste?, preguntó con voz temblorosa. Parte de él aún esperaba encontrar a la madre que había perdido en la infancia. Semíramis lo miró con ojos vacíos. Siento que perdí el poder. Todo lo demás carece de importancia. Ninyas salió de la celda sabiendo que la mujer que había sido su madre había muerto años atrás, reemplazada por algo monstruoso e irreconocible. El amanecer del día de la ejecución se tiñó de rojo, como presagiando la sangre que se derramaría. Toda Nínive se congregó en la plaza para presenciar el fin de la tirana. Semíramis caminó hacia el cadalso con la misma frialdad que había mostrado durante su reinado. Sus pasos firmes no traicionaron miedo alguno ante la muerte inminente. El verdugo la marcó primero con hierro candente. El símbolo de la traición se grabó en su frente mientras el humo de carne quemada se alzaba al cielo. Ni un gemido escapó de sus labios, ni una lágrima rodó por sus mejillas. Incluso en agonía se negaba a mostrar debilidad ante sus súbditos. Cuando la colocaron sobre el tajo, dirigió su mirada hacia Ninyas por última vez. En sus ojos no había amor maternal, solo el desafío helado de quien nunca se rindió. Recordarán mi nombre cuando el tuyo se haya olvidado. Fueron sus últimas palabras. La voz que había ordenado tantas muertes se silenció para siempre. El hacha cayó limpiamente. La cabeza de Semíramis rodó por la plataforma mientras la multitud rugía en celebración. El reinado de terror había terminado. Su cuerpo fue quemado inmediatamente en una pira funeraria. Las llamas consumieron la carne que había conocido placeres y crueldades en igual medida. Ninyas ordenó que las cenizas fueran esparcidas al viento. No quedaría tumba, no habría santuario donde sus seguidores pudieran rendirle culto póstumo. Pero borrar su memoria resultó más difícil que ejecutar su cuerpo.
Las historias de Semíramis se extendieron más allá de las fronteras asirias. Los cronistas posteriores transformaron sus crímenes en leyendas. Su crueldad se volvió poder divino. Sus violaciones se convirtieron en pasión sobrehumana. Babilonia la recordó como reina fundadora. Grecia la inmortalizó como semidiosa. Roma la incluyó entre los gobernantes más poderosos de la antigüedad. La ironía histórica fue brutal. La mujer que había sembrado terror se convirtió en símbolo de poder femenino para generaciones futuras. Reinas posteriores adoptaron sus métodos de gobierno. Su red de espías se copió en cortes de todo el mundo conocido. Su crueldad se justificó como eficacia política. Incluso sus excesos sexuales fueron imitados por tiranos que buscaban igualar su notoriedad. La violencia en el lecho se volvió marca de poder absoluto. Las reformas que había implementado permanecieron vigentes durante siglos. Su código legal, brutal pero efectivo, se mantuvo como base del derecho asirio. Las ciudades que construyó prosperaron mucho después de su muerte. Sus jardines colgantes inspiraron maravillas arquitectónicas en todo el mundo antiguo. Pero el precio de su legado fue inmenso. Asiria tardó generaciones en recuperarse del trauma de su reinado. La confianza entre gobernantes y súbditos se quebró permanentemente. Ninjas gobernó con justicia, pero nunca logró borrar completamente las cicatrices que su madre había dejado en el alma del reino. Los templos necesitaron décadas para restaurar la fe popular. Los dioses, según los sacerdotes, habían castigado duramente a quienes permitieron que una mujer los desafiara. Las tribus conquistadas por Semíramis se rebelaron una tras otra durante el reinado de su hijo. El imperio se fragmentó en territorios independientes. En última instancia, su sed insaciable de poder y placer había destruido la obra de siglos. Asiria nunca volvió a alcanzar el dominio que había tenido bajo su gobierno. Generaciones posteriores debatieron si había sido genio, militar o demonio encarnado. La verdad probablemente contenía elementos de ambos. Su nombre perduró cuando los de reyes más justos se olvidaron. La infamia, paradójicamente, resultó más duradera que la virtud. Semíramis había querido ser recordada como la mujer más poderosa de la historia. En cierto sentido, lo consiguió. Su fama trascendió milenios, pero también sería recordada como ejemplo supremo de cómo el poder absoluto corrompe absolutamente. Su vida se convirtió en advertencia para futuros tiranos. La reina que había dormido con 100 esclavos en una noche y los había matado a todos, encontró su lugar en la historia como símbolo de decadencia imperial. Su historia siguió, contándose en palacios y plazas como recordatorio de que incluso los más poderosos pueden caer cuando pierden toda conexión con su humanidad. Fin da historia. E você, nobre espectador, que caminhou conosco pelos salões sombrios da história. O que leva consigo dessa jornada? Se esta narrativa te tocou, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem ama. História viva e intensa. E não perca o próximo episódio. Falaremos sobre Calígula, o imperador que nomeou seu cavalo cônsul de Roma. Nos vemos lá.